Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por estos momentos tan bonitos, tan refrescantes para nuestra alma, de estar en tu presencia mientras cantamos las alabanzas. Pudimos sentir, Señor, esa dulce presencia, ese bálsamo que viene del cielo, que sana las heridas, que fortalece el corazón, que anima nuestro espíritu, que viene a edificar nuestras almas. Gracias, Señor, porque la obra que tu Espíritu Santo hace en nosotros es incomparable. Nadie la pudo haber hecho ni la puede hacer más que tú, Señor Dios Todopoderoso. Que tu palabra en nuestras vidas haya cabida para que dé fruto para la gloria de tu nombre. Te agradecemos con todo nuestro corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Hoy quiero hablarles de un tema que es muy difícil tratar. En parte porque nuestra sociedad se ha encargado de tergiversar el significado de la Navidad. En parte porque muchos de nosotros nos hemos hecho perezosos para leer la Biblia, para investigar la Biblia, y por algunas de esas causas vienen confusiones. Es difícil tratar estos temas porque muchos le dan otro enfoque que a veces raya en el fanatismo, en la condenación, en la censura, en las críticas, para aquellos que de alguna manera celebran o celebramos en estas fechas. Pero principalmente yo encuentro un poco difícil hablar de este tema porque al hablar de la Navidad tenemos que hablar del Señor Jesús. La Navidad se refiere a Jesús, se refiere a su obra, se refiere a su persona, y hablar del Señor Jesucristo, pues humanamente no es nada fácil, porque estamos hablando del que fue antes de todo lo que ha sido creado, de un ser que habita en la eternidad, que antes de crear, de formar al hombre, Él ya existía. Él es eterno, el Señor Jesucristo es eterno. Y cómo Él participa en la creación del ser humano y cómo ha trascendido hasta una eternidad que nosotros todavía no conocemos y no hemos entrado a ella. Por esas razones no es fácil hablar de la Navidad. Es hablar de ese ser tan extraordinario, del Dios eterno, que en el Antiguo Testamento se manifestó a la persona de Manoa, el papá de Sansón. Se le apareció a ese hombre, se le apareció a Josué como el príncipe del ejército de Israel. Habló con Moisés allá en esa zarza que por más que ardía en fuego no se terminaba de consumir. Hablar de la Navidad y del Señor Jesús es hablar de aquel ser tan maravilloso que Juan tuvo la oportunidad de recostarse en su pecho, de convivir con él. Es hablar de ese hombre tan especial que llegaba a visitar a sus amigos en casa y comer con ellos, cenar con ellos. Es hablar de aquel que le lavó los pies a los discípulos, siendo el Señor de señores y el Rey de reyes, el máximo líder que jamás ha existido, que se humilla y le lava los pies a sus seguidores. Entonces, hablar de ese ser tan extraordinario, nuestro amado Salvador, pues no es nada fácil. Hablar de la Navidad no es sencillo porque implica tratar de expresar con palabras que sean entendibles para nosotros cosas que son tan inexplicables y tan asombrosas, y que nuestra sociedad a veces lo reduce a una noche de festejo con cena, algunos con regalos,
otros con buenos deseos, y muchos, tal vez la mayoría, celebrando el supuesto nacimiento de Jesús sin que Jesús esté presente, haciéndolo a un lado y dando rienda suelta a sus pasiones. Entonces, en este contexto que le comento, yo quiero hablarles hasta donde me sea posible del verdadero significado de la Navidad. Y hay algunos aspectos del verdadero significado de la Navidad que, como le comentaba al principio, es hablar del Señor Jesucristo, el único que merece toda la honra y toda la gloria. Si le cambias la diapositiva, por favor, Sergio. El verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de Jesús con un propósito. Es un nacimiento con propósito. Todos los que somos padres, que tenemos hijos, también las mamás, seguramente entenderemos que cuando nació nuestro primer hijo o nuestra primera hija, fue un momento tan especial, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan ese día, ese momento? Cuando nace su primer bebé, lleno de emociones, cargado de muchas ilusiones, de muchas esperanzas, en algunos casos de complicaciones y en algunos otros casos de decepción porque el bebé no pudo dar a luz, no pudo nacer o nació ya muerto. Entonces hablar del nacimiento trae un cúmulo de diferentes emociones, depende la experiencia de cada quien. Pero el nacimiento del Señor Jesucristo fue un nacimiento con propósito, y en ese propósito podemos ver el mayor regalo de Dios para la humanidad. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado o ha regalado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí encontramos el propósito de la Navidad, el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo fue que viniera para salvar al mundo entero como una muestra de amor, porque Dios, al ver la situación de la humanidad, al ver la desobediencia y la rebeldía, y que no se podía salvar a sí mismo, y que constantemente desobedecía, Él decidió descender y tomar forma de hombre, forma de ser humano. ¿Para qué? Para cargar en Él los pecados de todos nosotros. Entonces, el propósito del nacimiento o de la natividad del Señor Jesucristo es un regalo y una muestra del amor de Dios hacia la humanidad. También lo vemos ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, en el versículo 1, cuando cerca está el Señor de ir a la cruz, y en una noche con sus discípulos que celebra la última cena, les muestra cuál es la forma de ser el mejor líder, y les muestra que es sirviendo a los demás. Y en ese acto dice la Escritura que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo es manifestar el amor de Dios hacia la humanidad, manifestar el amor de Dios para el perdido, manifestar el amor de Dios para aquellos que lo han rechazado, y que sepan que aún así el sacrificio del Señor Jesucristo, el amor de Dios demostrado a través de ese sacrificio, sigue vigente mientras tengamos vida. Mucha gente lo desprecia todavía hoy en día, pero Él todavía nos da la oportunidad de acercarnos a Él y nos muestra su amor. Esos brazos extendidos en la cruz del Calvario, esos brazos clavados en un madero, es una muestra del inmenso amor de Dios que todavía está esperando a aquellos que no se han decidido entregarle su vida a Él. Hay una frase que
dijo Mahatma Gandhi, y que a veces se le da una mala interpretación, o le damos una mala interpretación, cuando a veces decimos o alguien dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y suena muy bonito, suena muy atractivo, y algunos hasta lo enmarcan en un cuadro y lo colocan en su pared. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Pero la Biblia dice que Dios está enojado con el pecador. Dios está airado con el pecador. La ira de Dios está sobre el pecador. Y Pablo el apóstol lo describe con otras palabras. Cuando escribe en la carta a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esas palabras deberían de resonar en los oídos de todo el mundo, que Dios está enojado con el pecador, porque el pecador se empecina y se aferra en seguir en su maldad y desprecia la salvación de Dios. Pero el apóstol Pablo escribe también a los romanos, mas Dios muestra su amor. Ese es el propósito de la Navidad. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, el que nació en el pesebre, el motivo de la Navidad, murió por nosotros. Luego el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 2 y el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un hombre que fue un criminal, un asesino, un hombre religioso, un hombre muy celoso de su religión, muy apegado y siguiendo las reglas de su religión como fariseo, pero que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y por medio de esa conversión y de la obra del Espíritu Santo, Dios lo levanta como un predicador. Tiempo después, él reconoce la obra de Dios y dice, yo estoy crucificado juntamente con Jesucristo. O sea, ya no vivo para mis deleites, porque el amor de Dios me ha demostrado una vida diferente. El amor de Dios ha hecho un cambio en mi vida. El amor de Dios en mi corazón ha transformado esos malos pensamientos, esa actitud de un criminal, ese celo religioso y ese engaño en el que vivía, lo ha transformado. Ahora, lo expresa así Pablo, yo estoy crucificado con Cristo, o sea, mi carne está crucificada con Cristo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese es el amor de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el propósito de la Navidad, que Dios muestra su amor para con nosotros y que todo aquel que lo recibe va a ser transformado, va a encontrar el verdadero sentido de la vida, no solamente el sentido de la Navidad, sino el sentido de su vida aquí en la tierra. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5 y en el versículo 2, les dice a los hermanos de Éfeso, anden en amor, o sea, vivan en amor. Y luego pone el ejemplo, o de qué manera lo demuestra el apóstol Pablo que debemos de vivir en amor. Dice, como también Cristo nos amó. O sea, que entre nosotros debemos de amarnos, no solamente los que nos caen bien o nuestra familia. La Biblia dice, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, si quisiéramos amar en el sentido que la Biblia lo dice o en el sentido que Dios lo demanda, el máximo ejemplo y el único ejemplo verdadero es amarnos así como Cristo nos amó a nosotros. Porque nosotros podemos amar a los que nos caen bien, podemos amar a los que nos hacen bien, pero ¿qué con los que nos ofenden? ¿Qué con aquellos que nos lastiman?
¿Cómo vamos a amar a aquellos que hablan mal de nosotros, los que nos calumnian, los que mienten, los que se mofan de nosotros? Bueno, pues cuando nos enfrentemos a eso, recuerde que al Señor Jesucristo lo despreciaron, se burlaron de Él, lo golpearon, lo criticaron, lo persiguieron. Muchas veces intentaron matarlo. Cuando lo tuvieron por fin en sus manos ante la justicia de ese tiempo, lo abofetearon, escupieron su rostro, arrancaron su barba, pusieron corona de espinas y con un palo le pegaron a las espinas para que se clavara en su piel, en su cabeza. Y luego se burlaban de él, lo latigaron en su cuerpo, blasfemaron contra él, y aún así Él nos amó. Por eso escribe Pablo, ámense, vivan en amor, así como también Cristo nos amó. Y aún estando en la cruz y todavía burlándose de Él, Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, si el Señor Jesucristo enfrentó tal contradicción de parte de la humanidad, Él mismo dijo, si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en el árbol seco? Refiriéndose a usted y a mí. Así es que si queremos cumplir la ley de Dios y sus mandamientos, amemos a Dios con todo nuestro corazón y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el mismo Juan en la primera carta, capítulo 4, versículo 19, escribió, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así es que usted tiene la capacidad, usted y yo tenemos la capacidad de amar aún a nuestros enemigos por la obra del Espíritu Santo que está en nosotros. Si no está Cristo en nosotros, será imposible otorgar esta clase de amor. No se puede, humanamente no es posible, nadie lo puede hacer. Si nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a veces batallamos para expresar amor a quien tal vez no lo merece, imagínese usted quien no tiene a Cristo. Por eso necesitamos recordar que en la Navidad, uno de los propósitos de la Navidad es que Dios mostró su amor para con nosotros y que de esa misma manera Dios espera que usted y yo amemos a los demás. ¿Puede decir amén? No solamente en diciembre, sino todos los días. Le cambias a la diapositiva. Estamos viendo el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado es la vida del Señor Jesucristo con un propósito, la salvación de nuestra alma. Eso significa la Navidad, salvación para la humanidad. Hasta aquí no hemos argumentado si la Navidad significa pavo o pierna, ¿verdad? O tamales o buñuelos. Eso ya es una elección de cada familia de acuerdo a sus posibilidades. Pero estamos viendo el significado de la Navidad, que es el Señor Jesucristo, y algunos aspectos de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, y ahora vamos a ver su propósito. Y en ese propósito tenemos que acudir a la Biblia. Tenemos que argumentarlo con la Biblia. ¿Cuál fue el propósito del Señor Jesucristo? Bueno, yo me refiero al aspecto de la salvación, porque aún nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su mensaje a la nación en estas fechas, él dijo que la Navidad se refiere a Jesús Cristo, pero él menciona algo, una frase, y dice, él vino a enfocarse en los pobres. Y eso suena atractivo, pero aunque tiene cierta verdad, no es la verdad. No es la verdad. Porque hay algunas personas que en la Biblia fueron ricos y fueron salvos. Un José de Arimatea fue salvo. Un Nicodemo que tenía dinero fue salvo.
Un Zaqueo que era un hombre bajo de estatura, pero muy rico, fue salvo, encontró la salvación. Si vamos al Antiguo Testamento, Abraham fue uno de los hombres más ricos del mundo en ese tiempo y fue salvo, conoció, tuvo fe en Dios. Entonces, el decir que el Señor Jesucristo o que la Navidad significa Jesús Cristo y que vino a enfocarse en ayudar a los pobres, aunque suena muy bonito, no es cierto. Porque el Señor Jesucristo vino para dar salvación a la humanidad. No se enfocó nada más en los pobres y despreció a los ricos, porque usted ha de saber que hay gente pobre que es más orgullosa que los mismos que tienen dinero. Hay gente pobre que desprecia al Señor Jesucristo. Hay gente pobre que a veces tiene pensamientos más crueles y más inhumanos que la gente pudiente. Y no quiero decir que sean mejores los ricos que los pobres, no. Únicamente estoy enfocando estos pensamientos haciendo referencia a que Jesús, el Señor, no vino a enfocarse en los pobres, Él vino a salvar a toda la humanidad. Ese fue el mensaje que predicó el apóstol Pablo. Lo vemos revelado, vamos a ver ese propósito, la vida de Jesús con propósito, que es salvación, revelado en 6 testimonios de la Biblia. El primero de ellos es por el mensaje que predicó el apóstol Pablo. Allí en Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 15, dice la Biblia: palabra fiel y digna de recibir por todos. Y luego dice cuál es esa palabra fiel y esa palabra digna de recibir por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. Diga conmigo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es el testimonio del apóstol Pablo. A eso vino Cristo Jesús. Ese es el propósito de la Navidad. El segundo testimonio es la exhortación del apóstol Santiago. Ahí en Santiago capítulo 1 versículo 21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. Ahí está nuevamente la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra viva que es el Señor Jesucristo, esa palabra que está en las Sagradas Escrituras, esa palabra que se ha predicado generación tras generación, se refiere al Evangelio del Señor Jesucristo. Esa palabra o ese mensaje puede salvar vuestras almas. Es el segundo testimonio que yo le estoy mencionando y viene en la Biblia como propósito de la Navidad, que es el Señor Jesucristo. El tercer testimonio, en Hebreos capítulo 7, versículo 25. El escritor a los Hebreos subraya este mismo señalamiento en una parte de su carta y dice lo siguiente: por lo cual, hablando del Señor Jesucristo, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Todo aquel que se acerque a Dios a través de Jesucristo puede alcanzar salvación. Todo aquel que se acerque a Dios recordando la Navidad, y que la Navidad se refiere al propósito por el cual vino el Señor Jesucristo a este mundo, que es la salvación, puede ser salvo eternamente. Aquí dice perpetuamente, y además ese Salvador intercede por nosotros. El cuarto testimonio bíblico es el testimonio del apóstol Juan en Apocalipsis 1:5. El apóstol Juan transmitió esta verdad en la revelación del Apocalipsis y escribió lo siguiente: y de Jesucristo, él es el sentido de la Navidad, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Una persona que es salva ha sido lavada por la sangre de Jesucristo. Una persona que no es salva no ha entregado su vida a Cristo y sus pecados aún permanecen vigentes en su corazón y delante de Dios. Pero la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea su nombre. Otro testimonio bíblico es Mateo 1:21. Según el testimonio, ahora no de un hombre, de un ángel de Dios. Un ángel de Dios que le apareció en sueños a José, el esposo de María. Ese es el testimonio que da el ángel, refiriéndose a María: dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el testimonio que dio un ser que no es de este mundo, un ser angelical, un ser que vino del cielo, un ser a quien Dios lo mandó. Ese ser angelical no dice su nombre, nada más dice que un ángel del Señor le apareció en sueños a José, porque usted sabe la historia. José quiso dejar a María cuando se enteró que antes de casarse estaba embarazada. Y esa noche previa, antes de que José la abandonara, Dios envió a un ángel y le dijo: ve, dile a José que no tenga temor de recibir a María, que ese bebé que ha sido engendrado en el vientre de María no fue porque ella haya sido infiel, no tuvo intimidad con otro hombre, no te engañó. Dile que viene por mandato divino. Y entonces el ángel vino, y por eso es que le dio esa palabra a José, y José entendió y José obedeció. Ese es el testimonio que viene de un ángel: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito sea el Señor. Y el sexto testimonio es del mismo Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 18, el versículo 11. Así lo señaló el Señor Jesús, hablando de sí mismo, dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito del nacimiento, ese es el propósito de que el Señor Jesús haya venido, ese ha sido su propósito, es su propósito, seguirá siendo su propósito: salvar al ser humano. Mientras haya humanidad en esta tierra, habrá oportunidad de salvación. Ahorita la salvación es gratuita porque estamos en el tiempo de la gracia. Ahorita cualquier persona, por pecador que sea, por miserable que sea, por alejado de Dios que esté, tiene la oportunidad gratuitamente de recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero cuando se termine el tiempo de la gracia y entre la humanidad en el periodo de la tribulación y de la grande tribulación, entonces la salvación ya no va a ser por gracia. La salvación le costará a la humanidad su sangre. Y si ahorita que es gratis, muchos la desprecian, ¿cómo será en ese tiempo? Cuando les cueste su vida misma entregarle su corazón a Cristo. Así es que ahorita que estamos en el tiempo de la gracia, hermanos, aprovechemos esta bendita oportunidad. El propósito de la Navidad fue la salvación. Bendito sea el Señor. ¿Puede darle un aplauso a Dios? El verdadero significado de la Navidad. En tercer lugar, la muerte de Jesús con propósito. Con su muerte venció el pecado, venció el reino del maligno, venció a la muerte. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdona? Todos. Diga conmigo: Jesús
puede perdonar todos mis pecados. Bendito sea eso. Aunque estábamos muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted puede subrayar ese versículo 15 que es muy importante, porque estamos viendo el verdadero significado de la Navidad. Y la Navidad no se limita solamente al nacimiento. Ahí, humanamente, inicia el propósito y se empieza a cumplir el plan de salvación para la humanidad en el nacimiento. Pero luego el Señor iba creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios y con los hombres. Y llegamos al momento de su muerte. Es parte del propósito de la Navidad. Llegamos al punto donde el Señor Jesucristo muere, pero esa muerte tenía un propósito glorioso. Y aquí el versículo 15 dice, despojó a los principados y despojó a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde, hermanos? Entonces, lo que para las personas en ese tiempo entendían acerca de la cruz era que la cruz era el castigo más cruel para los pecadores más perversos, para los criminales, para los hombres más aborrecibles de la sociedad. El mayor castigo que merecían era la cruz. Es como en la actualidad en los países donde está autorizado la pena de muerte o la pena capital. Para algunos, en algunos países, la pena capital es la horca. Los ahorcan y así los matan y los exhiben públicamente en alguna plaza como los más graves delincuentes. En otros países les ponen una inyección letal o en un tiempo los sentaban en la silla eléctrica. Y en otros países era cortarles la cabeza, degollarlos. Bueno, en el tiempo del Señor Jesucristo era la cruz, pero lo que para ellos era exhibir al bendito Salvador inocente en una cruz, se volteó el sentido, porque Pablo explica que en esa cruz despojó a los principados y despojó a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el apóstol Pablo, en el contexto que él vivió, está haciendo referencia a aquella ocasión cuando salían a la guerra algún ejército a pelear contra un ejército contrario. Entonces, el que salía vencedor de los dos ejércitos tomaba prisioneros. A veces podían agarrar al rey, al general o a los generales, algunos soldados que escapaban o que quedaban con vida, incluso podían agarrar al gobernador de aquella ciudad contraria, al emperador, a los príncipes, a la gente ilustre, y los tomaban como prisioneros. Y cuando llegaban los vencedores a su país, presentaban el botín de guerra, joyas, riqueza, material, pero también presentaban a los que habían agarrado como prisioneros de guerra. Y ellos organizaban una celebración y públicamente anunciaban a toda la ciudadanía del país que fue el vencedor, anunciaban esa ceremonia de victoria. Entonces hacían todos los preparativos, había orquestas, había fiesta, había mucha algarabía. Los representantes de los poderes de ese país se vestían sus ropas de gala y entonces pasaban con carros en la plaza principal o en un lugar que ellos escogían. En las gradas estaba la ciudadanía en un lugar muy especial. Haga de cuenta como los desfiles que se hacen. Vamos a poner un ejemplo, el desfile que se hace en el Zócalo de la Ciudad de México, donde hay un palco especial para el presidente y para
todas las personalidades distinguidas. Y luego empieza a desfilar el ejército vencedor con todas las riquezas que trajeron de aquellas otras tierras donde vencieron. Pero llega un momento en que a las personas las traen como esclavos y las van presentando, ya no, a veces no con ropas de gala, sino con ropas deshonrosas, con ropas humillantes. Los van presentando. Vencimos a ese ejército, ahí está su rey, ahí está su príncipe, ahí están sus generales, ahí están sus capitanes, y el pueblo que venció, todos aplauden y hay fiesta y hay instrumentos musicales, hay algarabía. Esa es la figura que está utilizando aquí el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses. Dice: despojó a Satanás, despojó a los demonios, despojó a las potestades y los exhibió públicamente, los humilló. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Él venció en la cruz, Él ganó para nosotros la victoria, exhibió al pecado, exhibió a Satanás, exhibió a los demonios y exhibió a la muerte, aunque todavía no se cumple que la muerte haya sido derrotada completamente, pero un día la muerte será exhibida y será lanzada al lago de fuego. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros adoramos al que vive. Por eso nosotros adoramos al Señor Jesucristo, porque Él es el propósito de la Navidad. Él es el centro de la Navidad. Él es el personaje más importante que ha existido jamás y que nunca existirá alguien como Él. El bendito Salvador que un día nació para venir a esta tierra, salvarnos, morir por nosotros, vencer al diablo, vencer al pecado, vencer a la muerte y darnos a nosotros la vida eterna. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 1:18 nos dice, Juan registra las palabras cuando le habla a un ángel o cuando le habla al Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 18, él menciona algo que le dijo el Señor Jesucristo. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La Nueva Traducción Viviente registra lo siguiente en el mismo versículo, Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive, le dijo el Señor Jesús a Juan. Yo soy el que vive, escribe eso. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y las llaves de la tumba. Entonces, en la cruz del Calvario, el Señor exhibió públicamente que Él es el vencedor. A Él lo dieron por muerto, de Él se burlaron, lo humillaron, lo escarnecieron, pero nada, que ahí en la cruz del Calvario estaba venciendo el Señor. Él tomó ese lugar que merecíamos usted y yo por nuestros pecados. Él prefirió sufrir lo que usted y yo íbamos a sufrir. Pero ahora que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la gracia, la dicha y la libertad de decir, porque Él vive, es que yo vivo. Bendito sea su nombre. Y por último, el verdadero significado de la Navidad. Si le cambias a la diapositiva por ahí, por favor. Es la resurrección del Señor Jesús con propósito. Es que desde su nacimiento hubo propósito. En su vida, los milagros, todo lo que hizo, propósito. En su muerte, propósito. Y en su resurrección también hay un propósito. Fue demostrar que todo lo que dijo es verdad. Pero también confirmarnos la esperanza de que así como Él resucitó de la tumba, los que murieron en Cristo o los que mueran en Cristo, un día resucitarán. Hay algunos pasajes en la Escritura que demuestran esto. Muchos, pero voy a leer unos pocos. Lucas 14:14. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 14.
Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, refiriéndose a la ayuda que se le da a los necesitados. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El Señor Jesús habló de la resurrección de los justos. Y va a haber una recompensa para cada acto de bondad que los que hemos creído en Cristo hacemos en favor de los menos favorecidos. Pero dice que va a hacer esa recompensa en la resurrección de los justos. Aunque aquí en la tierra el Señor nos recompensa, aunque aquí en vida el Señor nos bendice y estamos contentos con ellos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están contentos por la bendición que Dios nos da? Estamos terminando el 2022, tal vez unos con poquita enfermedad o con mucha enfermedad, pero estamos contentos, estamos bien, tenemos la esperanza, todavía tenemos fe en el Señor Jesucristo y es una dicha, pero el Señor dice que habrá una recompensa mayor en la resurrección de los justos. Quiere decir que hay resurrección. Lucas capítulo 20, versículo 36 también lo afirma y da un poco más o una referencia extra acerca de la resurrección. Dice, porque no pueden ya más morir los muertos en Cristo, nada más morimos una vez. Los cristianos tenemos dos nacimientos y una muerte. Los cristianos tenemos dos nacimientos. El primero, cuando nacimos de nuestra mamá. Ese es nuestro primer nacimiento. Nuestro segundo nacimiento es cuando nacimos en Cristo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y vino una vida nueva. Dos nacimientos, una sola muerte. Si morimos, ya no vamos a ver la segunda muerte. Pues ¿cuántas muertes hay? Dos. Pero para los cristianos nada más una. Los que no aceptan a Cristo tienen un nacimiento y dos muertes. El nacimiento único que tienen es cuando nacieron de su mamá, como todos los demás. Pero mueren corporalmente. Y la segunda muerte es el día del juicio final, cuando Satanás es arrojado al lago de fuego, el falso profeta, el anticristo, la bestia y la muerte son arrojados al lago de fuego, y todos los que no creyeron en el Señor Jesucristo entrarán ahí, que es la segunda muerte. Qué terrible es esto, ¿verdad? Usted y yo, los que somos de Cristo, tenemos dos nacimientos, el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Una muerte, porque todos habremos de morir. Una muerte y entramos con el Señor. Y en la resurrección nuestro cuerpo será levantado y transformado. Por eso dice, no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Son hijos, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero los que no aceptaron a Cristo no van a resucitar con estas características. Van a resucitar para ir a una segunda muerte, que es el lago de fuego. Y Juan también en el capítulo 5, versículo 29, menciona algo de esto. Dice, hablando de la resurrección, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. ¿De qué dice ahí, hermanos? De vida. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Se refiere a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que aceptaron a Cristo en su corazón. ¿Cuántos ya aceptaron a Cristo en su corazón? Levante su mano. Diga conmigo, por favor, yo saldré a resurrección de vida. Amén. Vea la segunda parte que dice, ahí ya baje su mano, dice, mas los que hicieron lo malo, a resurrección, ¿de qué dice ahí? Condenación, condenación. Entonces, la resurrección es un hecho innegable.
Hechos 26-23 nos dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Note usted que el Cristo había de padecer, ya padeció, y ser el primero de la resurrección. Quiere decir que aparte de él iba a haber o habrá otros que resucitarán. ¿Cuántos de ustedes perdieron a un ser querido, pero ese ser querido murió en los caminos del Señor? Un día le verá, un día les veremos, en la resurrección de los justos, les veremos, bendito sea su nombre. Y Pedro, en la primera carta, el capítulo 1, el versículo 3, escribió: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así es que en el propósito de la Navidad encontramos al Señor Jesucristo como el centro. Él es el que llama la atención en la Navidad. Él es el centro de atención. Nuestro interés debe estar en Jesucristo. Nuestra alabanza debe de ser para Jesucristo. Nuestra adoración debe de ser para Jesucristo. Nuestro reconocimiento y gratitud debe de ser para Jesucristo, recordando no solamente que un día nació en un pesebre, pero que vivió una vida intachable, perfecta, en santidad y amor, como parte del plan redentor de Dios para la humanidad. Y que parte de ese plan y ese propósito era ir a la cruz. Murió, pero esa muerte tenía el propósito de despojar al que tenía las llaves de la muerte, o sea, a Satanás. Y venció el pecado para que usted y yo también podamos vencer. Y ese propósito de la Navidad nos lleva incluso hasta la resurrección del Señor Jesucristo, demostrando que todo lo que Él dijo es verdad. Y demostrando con su resurrección que un día los muertos en Cristo van a resucitar también. ¿Cómo? Con un cuerpo diferente, glorificado, semejante al de los ángeles, semejante al de la gloria suya. ¿Para qué? Para que podamos estar con Él corporalmente por la eternidad. Si me pones la última diapositiva, por favor. Yo le mencioné al principio que no es fácil expresar completamente, y menos en una predicación, el verdadero significado de la Navidad. Pero con la ayuda de Dios hemos visto esta tarde que ese significado es el nacimiento del Señor Jesús con un propósito, la vida del Señor Jesús con un propósito, la muerte del Señor Jesús con un propósito y la resurrección del Señor Jesús con un propósito. Y todavía nos faltaría hablar mucho. Tan solo la segunda venida del Señor. Vendrá el Señor por segunda vez, pero eso ya es tema para otra predicación. Yo quiero pedirles que se pongan de pie, hermanos. Así como la Navidad nos muestra el propósito de Dios para con nosotros, y como la vida del Señor Jesús tuvo un propósito, también su vida tiene un propósito aquí en la tierra. Nuestra vida, hermanos y hermanas, tiene un propósito aquí en la tierra. No estamos por casualidad aquí, no estamos por un accidente, no. Dios permitió que usted y yo llegáramos hasta este momento porque hay un propósito. Si no hubiera sido así, si no hubiera propósito para nosotros, quizás nos hubiésemos muerto en la pandemia o antes o después. Pero estamos aquí
Hay un propósito. ¿Usted sabe cuál es su propósito aquí en la tierra? Cuando hablamos de la Navidad, cuando hablemos de estas fiestas de fin de año, no discutamos que si el árbol es pecado, que si los adornos son idolatría, que si es una fiesta pagana, que si es una fiesta diabólica. No, mejor compartamos con los demás que la Navidad es Jesús, adorar a Dios, exaltar su nombre, que hay un propósito, que hay perdón en ese propósito. Disfrutemos a la familia, disfrutemos nuestras amistades, valoremos lo que Dios nos ha dado en estas fechas. Y si tenemos la oportunidad de bendecir a los que están en una situación más difícil que la nuestra, hagámoslo, pero no solamente en diciembre, sino en todas las épocas. Porque, hermanos, la vida pasa pronto, nos vamos de este mundo. ¿Y qué les dejamos a los que se quedan? Dejémosle a nuestros hijos la instrucción que dice la Biblia. Enseñémosle el verdadero significado de la Navidad. Si hubo regalos, pues gloria a Dios. Si no hay regalos, pues gloria a Dios. De todas maneras estamos aquí. Pero que nuestros hijos también aprendan cuál es el verdadero significado de la Navidad y que se centren en Jesucristo y no en lo que dice la gente. Amén, hermano. ¿Qué le parece si en esta tarde adoramos a Dios hasta donde sea posible en familia? ¿Qué le parece si venimos al altar unos momentos y meditamos en el Señor con nuestros familiares que estén aquí o nuestros amigos tal vez? Porque a veces la familia no pudo venir por salud o por alguna otra razón. Pero si están aquí como amigos o como familia, vengamos unos momentos al altar y adoremos al Señor, ¿sí? Que Él es el centro de la Navidad. El Salmo 95 dice: venid y adoremos a Dios, aclamémosle a la roca de nuestra salvación. Los ángeles anunciaron que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los magos de Oriente le dijeron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Dinos dónde está, porque queremos adorarle. Los pastorcillos adoraron, los magos de Oriente adoraron, las huestes celestiales aparecieron y adoraron. Nosotros también adoramos a Dios. Acérquense, hermanos, no se separen tanto, vénganse donde sea posible. Padre, queremos adorarte en esta tarde, como familias, como amigos, como hermanos en la fe. Que tu Espíritu Santo nos lleve al perdón si es necesario, si es el caso, perdonarnos entre nosotros. Queremos agradecerte porque el verdadero significado de la Navidad es Jesucristo. Es el propósito tuyo, Señor, hacerte hombre y venir aquí a la tierra para pagar un precio que nosotros nunca podíamos pagar. Queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos agradecerte, Señor, porque el Señor Jesús vino a este mundo y murió por nuestros pecados, Señor. Queremos agradecerte porque nos permites estar con vida, como familia. Tal vez algunos faltan, oramos a favor de los que faltan por venir, Señor. La esperanza que tenemos es que
nuestra familia se convierta a ti, viendo nuestro testimonio y escuchando tu palabra. Nuestras oraciones son a favor de nuestros familiares que todavía no están aquí con nosotros. Nuestro clamor, nuestra petición, nuestro ruego es que también ellos sean alcanzados, mi Señor. Que también te conozcan como su Señor, como su Salvador. Agradecerte, mi Dios, porque tal vez en cada familia tú empezaste con uno o con una, pero nuestro testimonio, nuestras oraciones, nuestra perseverancia ayudará para que también ellos te conozcan. Queremos pedir, mi Señor, por nuestra familia, por nuestras amistades. Bendíceles, ayúdales, que se vuelvan a ti, Señor. Que en esta época de diciembre, fin de año, cuando los corazones son más sensibles, las personas puedan recibir en su corazón el regalo de la salvación. El regalo de la Navidad es Cristo Jesús. El regalo mayor, más precioso en todo tiempo ha sido Jesús. Ha sido la salvación, ha sido el perdón de nuestros pecados, ha sido borrar todo aquello malo que había en nuestros corazones y restaurarnos a una vida nueva. Las familias que tal vez han perdido un ser querido, rogamos que tú traigas consuelo a sus corazones, fortaleza a sus vidas, Señor. Que no se hundan en la tristeza, que no se hundan en el dolor, porque tú eres el Dios de toda consolación. Humanamente puede haber tristeza, puede haber tantas cosas en el corazón, pero tu palabra dice que tú viniste para sanar al quebrantado de corazón. La Navidad incluye esa bendición, sanidad para el corazón que sufre, sanidad para el corazón que ha sido abandonado, que tal vez ha sido despreciado o despreciada, incluso por sus seres más queridos, tal vez que han sido lastimados, pero tú viniste, Señor, a sanar a esos quebrantados de corazón. La Navidad es el amor de Dios derramado en los corazones. La Navidad es el perdón entre los hombres y las mujeres. La Navidad es salvación. La Navidad es fe y esperanza en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. La Navidad es el amor entre hermanos y hermanas en la fe. Señor, gracias por la Navidad, gracias por la natividad, gracias porque viniste a este mundo, Señor, te hiciste carne, gracias. Porque aunque en esta vida encontramos muchas decepciones, tú todavía intercedes por nosotros, todavía nos amas, todavía nos proteges, todavía cuidas de tu creación. No duermes ni de día ni de noche, porque tú no estás sujeto a esas debilidades o a esas necesidades. Tú eres eterno, tú eres todopoderoso, tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey y Salvador. Bendito sea tu nombre, porque naciste con el propósito de venir a este mundo. Porque naciste, Señor, para entregar tu vida por nosotros en una cruz. Pero ahí obtuviste victoria para la humanidad que cree en ti. Con tu muerte, Señor, con tu resurrección, ganaste para nosotros la vida eterna. Gracias, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Muchas gracias por este favor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Padre.